Dicen que la locura de mi tía Patricia empezó con susurros en el espejo, pero nadie me contó que esos susurros tenían nombre. Cuando llegué a su casa, los crucifijos estaban al revés, el suelo respiraba y ella ya no era ella. En el sótano algo esperaba desde hace generaciones, una presencia que mi familia juró mantener encerrada. Ahora entiendo por qué mi madre me rogó no volver al pueblo, porque lo que poseyó a mi tía también me está llamando a mí. Volví al pueblo después de 15 años. Un lunes gris que olía a tierra mojada y a leña vieja. El autobús me dejó frente a la capilla, justo donde el empedrado se parte en dos. Un camino que sube hacia las casas del centro y otro que se interna en los cerros, donde todavía quedan familias que viven del maíz y del silencio. Mi tía Patricia vivía al final de ese segundo camino. No la veía desde que tenía 12 años. La recordaba risueña, de voz dulce y mirada cansada. Siempre usaba un rebozo negro y tenía el hábito de hablar sola mientras cocinaba, como si recitara oraciones o recordara recetas antiguas. Pero en los últimos meses, mamá empezó a recibir llamadas raras. Patricia decía cosas incoherentes, que el espejo del comedor respiraba, que las gallinas no querían poner huevos porque algo se había metido entre ellas, y que por las noches un hombre sin rostro se sentaba en el alféizar de su ventana. Mi madre no quiso escuchar más. Yo sí. Y cuando supe que Patricia había dejado de salir al mercado y que los vecinos ya no se acercaban a su casa, supe que alguien tenía que ir. Llegué con una maleta pequeña, un rosario en el bolsillo y una foto vieja en la que mi tía sonreía con una jarra de barro entre las manos. La casa estaba igual, pero diferente. El portón de madera tenía clavos oxidados y marcas como rasguños. El jardín estaba devorado por maleza. Los girasoles que Patricia cuidaba con tanto esmero eran ahora tallos secos cubiertos de telarañas, y la puerta entreabierta dejaba salir un olor agrio, como de frutas podridas y aceite rancio. «Tía», llamé empujando la puerta. «Soy yo, Mariana». El interior estaba oscuro, las cortinas cerradas, las velas derretidas sobre la mesa y el aire tan pesado que me costó respirar. Algo zumbaba en el silencio como un enjambre escondido. Entonces escuché su voz temblorosa desde el fondo del pasillo. «Mariana, ¿eres tú, hijita?» Cuando apareció sentí que el cuerpo se me helaba. Ya no era la mujer que recordaba. Su cabello estaba gris y enredado, su piel ceniza, los ojos hundidos y amarillos con un brillo que no era humano. Sonrió, pero algo en esa sonrisa me puso los pelos de punta. Era una mueca lenta, forzada, como si su rostro no recordara cómo hacerlo. «Sabía que vendrías», dijo. Él me lo dijo. ¿Él? El que me cuida por las noches, el que ya no me deja dormir. Intenté reír pensando que deliraba, pero luego la vi mirar hacia la pared detrás de mí, con los labios temblando como si alguien estuviera parado allí. «No lo mires», susurró. «No le gusta que lo miren». Esa noche me quedé con ella. No tenía electricidad. Usaba velas. Me ofreció una habitación donde el colchón olía a humedad y el crucifijo de la pared estaba al revés. Pensé que era casualidad, hasta que vi que en todas las habitaciones los crucifijos estaban igual. A medianoche escuché pasos, no los suyos. Eran más pesados, rítmicos, como si alguien descalzo caminara por el pasillo de tierra apisonada. Luego un suspiro junto a mi puerta. Largo, húmedo. Me tapé con la cobija, pero sentí cómo el colchón se hundía, como si alguien se sentara a mi lado. Una voz ronca me dijo al oído: «No debiste venir». Desperté empapada en sudor. La vela se había consumido por completo, pero el aire aún olía a humo. Fui a buscar a Patricia. La encontré en el patio descalza, mirando al cielo, murmurando palabras que no reconocí. Tenía las manos cubiertas de ceniza y frente a ella, un círculo de piedras negras con restos de gallinas muertas. «Tía, ¿qué es esto?», le pregunté. «Es para que no entre», dijo sin mirarme. «Pero ya está aquí». Durante el día intenté limpiar la casa. Detrás de los muebles encontré símbolos tallados en la madera, cruces invertidas, ojos, triángulos. En el armario del comedor, un frasco lleno de dientes humanos, y en el piso del baño un dibujo hecho con sangre seca, una figura con cuernos y una sonrisa abierta hasta el cuello. Esa tarde, Patricia se encerró en su cuarto. Desde dentro recitaba algo como una oración, pero con un tono gutural imposible.
Golpeé la puerta pero no respondió. Solo escuché el sonido de uñas rascando la pared. Cuando logré entrar, vi algo que me dejó paralizada. Estaba frente al espejo con las manos apoyadas sobre el marco, y su reflejo no la imitaba. El reflejo sonreía mientras ella lloraba, y cuando notó que yo estaba detrás, el reflejo giró la cabeza primero, giró más de lo que el cuello humano permite. Grité. El espejo se quebró solo sin que nadie lo tocara. Patricia cayó al suelo, temblando. La abracé y me susurró entre dientes: «No lo dejes entrar, Mariana. Prométeme que no abrirás la puerta del sótano». No sabía que había un sótano. Nunca lo mencionó. Esa noche lo busqué, con el corazón latiendo como un tambor. Debajo de una alfombra vieja, hallé una trampilla de madera cerrada con cadenas, y algo rasguñaba desde dentro. Pasaron los días. Los vecinos no se acercaban, pero podía sentirlos observando desde la calle, como si supieran algo que yo ignoraba. Una anciana me dijo desde lejos: «Tu tía no es tu tía, niña. Ya se la comieron los muertos». Intenté llamar a mamá, pero no había señal. La radio solo emitía estática, y cuando por fin logré oír una voz, no era humana. «Mariana, abre la puerta». Esa voz venía de la radio, pero sonaba como la de Patricia. Al anochecer, los animales comenzaron a morir. Las gallinas degolladas, el perro sin ojos, y la tierra del patio se movía sola como si respirara. Patricia ya no comía. Sus pupilas se habían dilatado hasta cubrirle los ojos, y hablaba con un tono que parecía doble, dos voces mezcladas. A veces decía que estaba cansada, que el hombre del espejo le pedía cosas. Otras veces se reía, y su risa no era humana. El día que todo cambió, amaneció de un rojo imposible. El cielo parecía arder. Patricia se levantó antes del amanecer vestida de blanco y me dijo: «Hoy termina. O termina él. O terminamos nosotras». Tomó una vela y me llevó al sótano. Las cadenas estaban rotas, y del interior subía un olor tan fuerte que me hizo llorar. No era solo podredumbre, era algo antiguo, algo vivo. «No entres», dijo una voz detrás de mí, pero Patricia ya había bajado. Yo me quedé arriba, temblando, escuchando los pasos que se alejaban entre susurros, y luego el grito. Un grito que no fue humano, ni de mujer, ni de animal. Un grito que parecía salir de la misma tierra. Corrí, pero cuando miré por la trampilla abierta, solo vi oscuridad. Oscuridad que respiraba. No recuerdo haber dormido esa noche. El grito de mi tía todavía vibraba dentro de mi cabeza, como un eco atrapado en las paredes. Cuando por fin reuní valor para bajar al sótano, ya había amanecido, pero el sol no entraba en la casa. Era como si la luz evitara aquel lugar. Descendí los escalones de madera. El aire estaba helado, húmedo, con ese olor que tiene la tierra recién abierta. El suelo estaba cubierto de ceniza y de plumas secas, y al fondo, entre las sombras, vi a Patricia. Estaba de rodillas mirando hacia una esquina. No se movía. Solo murmuraba una y otra vez: «No soy tuya. No soy tuya». Me acerqué. Su piel tenía un tono azulado, los labios cortados, y entonces vi que en el suelo frente a ella había un dibujo hecho con sangre fresca, un círculo con símbolos extraños como letras torcidas, y en el centro, un hueco en la tierra que respiraba, literalmente respiraba. «¿Qué hiciste, tía?», le dije con la voz quebrada. Ella giró la cabeza muy despacio. Sus ojos ya no eran los de Patricia. Tenían un brillo aceitoso, dorado, que me hizo retroceder. «No lo abrí», dijo. Él se abrió solo. Entonces el suelo tembló. El círculo comenzó a agrietarse, y del hueco salió un aire caliente, pestilente, con un murmullo que no era viento ni voz humana. Patricia gritó y cayó al suelo convulsionando. La tomé entre mis brazos, pero algo invisible me empujó con una fuerza brutal. Subí corriendo las escaleras y cerré la trampilla con un golpe. El silencio volvió, pero no era un silencio vacío, era un silencio que escuchaba. Durante los días siguientes, Patricia ya no era Patricia. Su cuerpo seguía allí, pero su mirada era la de alguien que observa desde otro lado del espejo. Hablaba en idiomas que no conocía, y su voz cambiaba de tono en medio de una frase. A veces me llamaba por mi nombre con ternura, otras con odio. Una noche me dijo: «Tú no eres Mariana. Ella murió hace años en la ciudad. Tú eres solo su sombra». Me quedé helada. «¿Por qué dices eso?». «Porque él me lo mostró».
Sonrió y esa sonrisa no era humana. El velo que tú no intenté huir al día siguiente, pero la puerta principal no se abría. El cerrojo estaba intacto. Sin embargo, la madera no cedía, como si algo la sujetara desde afuera. Golpeé las ventanas, grité, pero el sonido no salía de la casa. Era como si los muros absorbieran mis palabras, y entonces empecé a oírlo. Primero, como un susurro entre las grietas del suelo, luego como un canto que provenía de debajo de la casa. Una voz grave, lenta, que repetía mi nombre con una dulzura insoportable. Mari. Cada noche se volvía más fuerte. A veces lo oía caminar, arrastrando pies que no eran humanos. Otras lo veía de reojo, un reflejo oscuro que cruzaba detrás de mí en los espejos rotos. Patricia ya no comía ni dormía. Se quedaba horas mirando una pared, moviendo los labios como si hablara con alguien invisible. Una mañana la encontré frente a la estufa, quemándose las manos sin reaccionar. El olor a carne chamuscada llenó la cocina. Cuando intenté detenerla, me miró con furia y me empujó tan fuerte que caí al suelo. «Él quiere el fuego», gritó. «El fuego lo alimenta». Esa misma tarde los espejos comenzaron a empañarse sin razón, y en uno de ellos vi algo que me heló la sangre. No mi reflejo. Vi a un hombre alto, delgado, de piel gris y sonrisa rasgada, de pie justo detrás de mí. Giré, y no había nadie, pero en el espejo él seguía allí. Intenté cubrir los espejos con telas, pero cada mañana los encontraba descubiertos, limpios, brillantes, y una vez mientras dormía escuché su voz. «¿Por qué lo escondes? ¿No quieres verme?» Al tercer día, los objetos comenzaron a moverse. Primero las sillas, luego los platos. Después las puertas que se abrían solas. Los crucifijos caían al suelo. Los relojes giraban hacia atrás. Y cada noche el murmullo bajo el suelo se convertía en un rugido. En mi desesperación, busqué ayuda en el pueblo. Pero cuando crucé la puerta, esta vez sí se abrió. Noté que el camino había cambiado. El sendero que siempre llevaba al pueblo terminaba ahora en el mismo portón de la casa. Intenté varias veces y siempre aparecía frente a la misma puerta. Era como si la casa estuviera atrapada en su propio espacio, en una dimensión cerrada. Entonces comprendí. Ya no estábamos en el mundo normal. Algo había cruzado desde el sótano y había traído consigo un pedazo del infierno. Esa noche Patricia me llamó con voz infantil. «Ven, hijita, quiero mostrarte algo bonito». La encontré en su habitación. En el suelo había dibujado otro círculo, con sangre. Dentro, una figura hecha con ramas, con una máscara tallada y una vela en el pecho. «Él quiere conocerte», dijo. Cuando retrocedí, su expresión cambió. «No lo hagas enojar. Él odia que lo rechacen». Y su voz se transformó en un gruñido bajo, inhumano. La vela se apagó de golpe y algo invisible me tiró al suelo. Sentí manos frías sujetarme los tobillos, uñas largas arrastrarse por mis piernas. Grité. El aire olía a azufre, y en la oscuridad escuché un aliento sobre mi cara. «Tú también serás mía». Logré encender un fósforo. Por un instante vi su rostro. No era el de Patricia. Era un rostro sin piel, con dientes que no encajaban y ojos dorados que brillaban como brasas. Corrí. Me encerré en mi cuarto y recé hasta que amaneció. No sé si dormí o simplemente perdí la conciencia. Los días dejaron de tener sentido. El sol ya no salía igual. El cielo siempre estaba cubierto por nubes espesas. Patricia no salía de su habitación. Solo se oían golpes, risas y el murmullo del suelo que respiraba. Hasta que una tarde, el murmullo cesó. El silencio fue tan profundo que me asustó más que cualquier ruido. Entré al cuarto de Patricia y la encontré en la cama inmóvil. Parecía dormida, pero su pecho no se movía. Lloré. Pensé que había muerto. Le tomé la mano fría como el mármol. Entonces sus ojos se abrieron de golpe, negros, completamente negros, y dijo con una voz que no era la suya: «Ahora es tu turno». Todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. Las velas se encendieron solas, y del suelo comenzó a salir humo, como si algo ardiera debajo. El aire olía a carne podrida y a flores secas. Patricia se levantó flotando, el cuerpo torcido, la cabeza inclinada hacia un lado. Su boca se abrió tanto que escuché crujir los huesos de su mandíbula. «Él quiere quedarse», dijo, «y ya no hay forma de sacarlo». Yo caí de rodillas, temblando. Recité todas las oraciones que recordaba, pero la voz dentro de ella se burlaba.
repitiendo mis palabras al revés. El crucifijo del cuello se calentó, quemándome la piel. Entonces comprendí que no era una posesión común, era una fusión. Lo que estaba dentro de mi tía ya no podía separarse. Esa noche encontré una carta vieja entre sus cosas. Era de mi abuela. Decía: si alguna vez Patricia vuelve a abrir el sello del sótano, huye. No es una tumba, es una puerta. Y no todos los que llaman desde el otro lado quieren salir. Algunos solo quieren entrar. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez, hasta que escuché pasos detrás de mí. Giré, y Patricia estaba allí, observándome con la carta en la mano, como si supiera exactamente lo que había leído. Tarde, hija. Muy tarde. Sonrió con los labios llenos de sangre. Ya estás dentro también. Y cuando miré por la ventana, el cielo estaba negro. Pero no por la noche. Era algo moviéndose entre las nubes. Algo enorme que tapaba la luna. No recuerdo cómo amaneció. El tiempo dentro de la casa había dejado de tener sentido. El reloj del comedor marcaba siempre la misma hora, las 3:33. La vela del altar se consumía, pero nunca se apagaba. Y el aire olía a algo que no pertenecía a este mundo. Una mezcla de incienso, sangre y agua de lluvia. Mi tía Patricia no hablaba. Permanecía sentada frente a la ventana, con los ojos cerrados, respirando lento, como si escuchara voces que solo ella podía oír. A veces sonreía, otras lloraba. En su regazo, un rosario antiguo de cuentas negras giraba solo, movido por una fuerza invisible. Intenté hablarle. Tía, tenemos que irnos. Esto no es normal. Abrió los ojos. Dentro de ellos vi algo que no era reflejo de la luz, sino movimiento, como si una sombra nadara en su mirada. Irnos, dijo con un tono suave, casi maternal. Pero si ya llegamos, hija. ¿Llegamos a dónde? A donde todo empezó. Entonces, muy despacio, levantó la mano y señaló el suelo, el mismo punto donde estaba el sello. El aire vibró, y escuché un sonido grave, profundo, como un tambor de piedra bajo tierra. El suelo respiró. No lo entiendes, Mariana, susurró. Él no vino a poseerme, yo lo llamé. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera entenderlo. Mi tía había sido la guardiana de algo que nuestra familia había jurado mantener sellado siglos atrás. El sótano no era una simple cámara, era un santuario, un punto de cruce entre lo vivo y lo muerto. Mi abuela lo había sellado con sal, oraciones y sangre, pero Patricia, en su soledad, lo abrió buscando consuelo. No encontró un demonio, encontró una presencia antigua, una voz que prometía compañía, conocimiento y la ilusión de redimir la soledad. Ahora esa presencia la consumía desde dentro, y lo peor era que poco a poco también me hablaba a mí, primero en sueños, luego en el murmullo del viento, hasta que una noche escuché mi nombre susurrado desde la tierra. Mariana. La sangre llama a la sangre. La casa comenzó a cambiar. El techo goteaba una sustancia oscura, espesa. Las paredes se cubrían de símbolos que no estaban antes, y en el aire flotaban motas de polvo dorado como si hubiera fuego invisible suspendido. Patricia ya no caminaba, se deslizaba, con movimientos lentos, casi elegantes. Parecía danzar al compás de un ritmo que solo ella oía. Cada vez que pasaba junto a las velas, la llama se inclinaba hacia ella como si la saludara. Me observaba todo el tiempo. Su voz se volvió dulce otra vez, como cuando era niña. ¿Sabes por qué te traje?, me preguntó un amanecer, mientras la casa respiraba a nuestro alrededor. No, porque solo tú puedes continuar. La sangre se repite, el ciclo no termina. Entonces extendió una mano y me mostró un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrí. Eran los diarios de mi abuela. Allí estaba todo. Las historias de un pacto sellado en 1893 con un espíritu protector de la tierra, un dios antiguo del subsuelo, una entidad que ofrecía fertilidad y protección a cambio de devoción. Pero cuando los hombres dejaron de creer, la entidad comenzó a reclamar lo suyo. Uno de cada generación debía servirle. Mi tía había sido la elegida, y ahora, según las líneas torcidas al final del diario, era mi turno. Intenté quemar el cuaderno, pero las páginas no ardían, solo se retorcían y una voz salió del fuego invisible. No puedes destruir lo que ya está escrito. Salí al patio desesperada, buscando aire, pero el paisaje ya no era el mismo. Donde antes estaban las montañas,
Solo había un horizonte gris, infinito. El pueblo había desaparecido. Solo la casa permanecía. El cielo estaba cubierto por una sombra viva, y del suelo brotaban raíces negras que se movían, palpando el aire. En medio del patio, Patricia estaba de pie, con los brazos abiertos, mirando hacia arriba. «Mira», dijo. Él despierta. El suelo se abrió. No con violencia, sino con lentitud, como si un gigante respirara debajo. Del hueco emergió una luz dorada, tibia que no era de este mundo. Y de esa luz surgieron manos, figuras humanas hechas de ceniza y fuego. Sus rostros eran los de mis antepasados. Los reconocí. Mi abuela, mi bisabuela, todas las mujeres de nuestra familia. Todas sirvieron, dijo Patricia. Todas abrieron la puerta. Quise correr, pero mis pies estaban hundidos en la tierra. Raíces me sujetaban los tobillos. Sentí como la tierra latía, como si tuviera corazón, y dentro de mi cabeza la voz regresó. «No temas, hija. No soy infierno. Soy lo que vino antes de la luz». La luz dorada creció, envolviéndolo todo. Patricia sonreía. «Él no destruye», susurró. «Transforma». Y la luz la atravesó. Su cuerpo se disolvió en millones de partículas brillantes que ascendieron al cielo. Por un momento todo fue silencio y belleza. Creí que había terminado, pero entonces sentí algo dentro de mí. Un calor que subía desde el vientre hasta la garganta. Mis manos temblaban, mis ojos ardían. Y escuché su voz, ya no fuera, sino dentro de mi mente. «La sangre me recuerda. No, ahora tú eres mi morada». Caí al suelo y la tierra me recibió como un cuerpo recibe al hijo perdido. Vi las sombras de mis ancestros danzando a mi alrededor, sus rostros serenos. Comprendí que la posesión no era un castigo, era una herencia. Mi tía no había sido víctima, había sido puente. Y ahora yo era la siguiente piedra del mismo altar. Días o siglos pasaron, no lo sé. A veces creo que aún estoy viva, caminando por la casa, escuchando susurros. Otras veces siento que me convertí en parte de la tierra. Cuando llueve, puedo oír las voces en el agua contando los nombres de todos los que vendrán después. El ciclo sigue. La puerta nunca se cierra del todo. Y cuando alguien en mi familia diga «soñé con la tía Patricia», sabré que mi voz, la suya y la del que duerme bajo la casa, seguirán hablando en el mismo idioma antiguo que respira bajo la tierra.